Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Nos acompañan Daira Álvarez y Jeremy Usca, quienes representan posiciones opuestas frente a la consulta popular sobre una nueva constitución. Hoy debatiremos sobre el futuro de Ecuador, analizando estas posturas para estar mejor informados antes de salir a votar. Yo soy de la idea de que el problema de un país no es tanto lo que está escrito como tal, sino la gente. A mí me gustaría mucho, y quizás lo comparta con varias personas, y que podemos esto construirlo de manera colectiva, que la sociedad... Amigos, hoy tenemos un episodio especial de Hacemos Más. Es la primera vez que vamos a tener un capítulo con más de una persona invitada y creo que vale la pena, sobre todo por el tema. Estamos en una semana electoral, una semana crucial quizás para el futuro de Ecuador, y creía pertinente poder conversar sobre las dos posturas, aquellos que están a favor de las preguntas de la consulta y aquellas personas que están en contra de las preguntas de la consulta. Y bueno, con eso quizás aumentar un poco más el debate y sobre todo incrementar la participación ciudadana antes de un evento tan importante como es estas elecciones de consulta. Bienvenidos a este programa y también quiero darles la bienvenida y darles gracias a nuestros invitados el día de hoy. Por favor, Daira. Hola a todos. Mi nombre es Daira Álvarez Michilena, soy quiteña, trabajadora social de profesión, soy hija de la educación pública, estoy en la Universidad Central del Ecuador y me encuentro cursando mi maestría en Sociología en Género en Flaxo, Ecuador también. Y está en contra de las preguntas de la consulta popular. Y lo más importante, mis razones. Estoy por el otro lado, con ese background me imaginé que iba a estar en contra de la consulta. Pero no, bueno, en mi caso yo soy Jeremy Usca, soy acá de Guayaquil, me estudié en la UES Economía y bueno, creo que lo más importante aquí es que estoy a favor de la consulta popular, entonces del sí. Perfecto, con ese punto de partida creo que podemos iniciar esta pequeña conversación / debate que podemos tener ahora. Gran slash. Gran slash. ¿Creen que una nueva constitución es necesaria en el Ecuador? Yo te voy a responder porque, claro, no diría sí, por el tema de que estoy a favor de la consulta popular, pero creo que la pregunta es un poquito más, digamos que tiene más matices que simplemente decir Ecuador necesita una nueva constitución. Yo soy de la idea de que el problema de un país no es tanto lo que está escrito como tal, sino la gente y, digamos, la ejecución, digamos que de esas leyes. Yo creo que, y siempre lo he dicho, y suena un poco grosero decir así, el problema de Ecuador es más que todo la gente, es la ejecución práctica a la hora de hacer las leyes, porque al final tú puedes tener leyes muy bonitas, puedes tener leyes, digamos que un sinnúmero de derechos, pero en la práctica no se están, digamos que llevando a cabo. Y yo soy más de la idea de una constitución que sea un poco más aterrizada a la realidad del Ecuador. Y con esto me refiero tanto en materia económica, ¿ya? Y ahí ya pueden, digamos, haber matices, porque yo sé que una gran parte de la población posiblemente no esté de acuerdo con lo que yo pienso en economía, habrá una parte que estará de acuerdo, y yo creo que la Constitución tiene que ser un punto medio en el cual podamos llegar, digamos que a un gobierno, digamos que de derecha, a llevar un plan económico de derecha, y un gobierno de izquierda llevar un plan económico de izquierda. Pero en cambio yo veo en la Constitución de 2008 un claro eje marcado hacia la izquierda, que hace o dificulta para gobiernos, digamos, de corte más liberal ejecutar un plan de esas magnitudes, sino que al final terminas teniendo un plan, digamos que ya ajustado a lo que fue quizá deseado por la gran parte de la población en el año 2008. En pocas palabras, ¿crees necesario tener una constitución que sirva para gobernar, para que cualquiera pueda gobernar, sea de izquierda, de derecha? Pero no creo que sea el problema principal del Ecuador quiero decir, yo creo que no es que mañana cambie de constitución y Ecuador se convierte en Chile o en Perú, pero sí creo que es un problema que está allí y que se puede mejorar. Es un poquito más la idea de lo que decía el expresidente Moreno, de que quisiera también un mejor pueblo. Daira, ¿tú qué piensas al respecto? Yo rotundamente no. Estoy en contra de que se pueda implementar una asamblea constituyente porque, bueno, dentro de todas las aristas y las narrativas que se han ido moviendo, a mí me gustaría centrarme principalmente en la que se está diluyendo el diálogo, es que se defiende delincuentes y que tiene atado de manos al gobierno y que no se puede hacer algo más allá de... Pero bueno... Hay un artículo en la Constitución, por si algunas autoridades no saben leer, en el artículo 3 de la Constitución se habla explícitamente que el Estado debe garantizar la seguridad integral. Ojo, es deber del Estado. Entonces, ¿qué nos garantiza que una nueva Constitución sí nos va a devolver esa seguridad?
si alguien ha encontrado un artículo específicamente que manifieste que defiende delincuentes, o sea, por favor, hay que avisarle al Ministerio del Interior, sobre todo al ministro, para que pues sea consciente de ello y pues comprenda que justamente el artículo 3 de la Constitución que está establecida nos demanda a las autoridades a garantizar esta obligación de protegernos. Y yo creo que el primer paso también para ello es proteger a través del saneamiento de la fuerza pública. Y digo, sí, no, señor presidente, la Constitución no limita su gestión, pero su ineptitud sí. Con la misma Constitución se les escapó Fito, pero con la misma Constitución también lograron atraparlo. ¿Qué ambigüedad hay detrás de eso? Y lo digo porque el Gabinete de Seguridad ya supera los 2.000 millones de dólares en gasto. Eso quiere decir que es alrededor del 65%. Todo ese dinero se ha usado en equipamiento, en armamento, en todo menos en asegurar la calidad de vida digna para las personas. Nos subieron el IVA con la promesa de precisamente asegurarnos menos violencia y la inseguridad aumentó el 47% según el Observatorio de Crimen Organizado. Yo hace varios días, y quería contarles aquí también, visité Durán. ¿Saben por qué? Porque a mí sí me preocupa mi país. A mí me preocupa y conocer de cerca su realidad, sus dinámicas, sus calles, su ambiente, todo lo que se transita. Y tengo una respuesta para lo que vi en Durán, es abandono completo. Ahora estoy pensando en las hijas del concejal Hugo Bando, que hace semanas murió. Ajá, sí, bueno, sí, ya un tiempo y todavía se siente lo que sucedió. ¿Y qué les vamos a decir a sus hijas? ¿Una nueva constituyente realmente les va a devolver a su padre la tranquilidad a la gente de Durán y todas las cantones y provincias que sí viven en suma violencia? Y estas preguntas mediocres realmente de la consulta popular no va a devolver esa tranquilidad. Este país, si algo como para ya cerrar esta parte, este país, el Ecuador ya no aguanta más. El Ecuador ya, las vidas se están perdiendo, ya no aguantamos más mentiras. Y digo, teníamos este 3% que podíamos haber aprovechado, que únicamente se derive para el gasto, precisamente una cuenta exclusiva para atender estos temas de violencia. Y sin contar con todo el gasto en la maratón electoral que se viene, que si podemos irlo profundizando más adelante. Pero en ese caso, estás tomándote la narrativa, entre comillas, oficialista, algunas de ellas, ¿no? Pero principalmente hablando del tema de seguridad, que es donde apuntan, ¿no? Una mejor constitución para tratar de proteger a las personas de bien, tratar de castigar a los criminales. Pero yo quisiera abstraer un poco esa línea o ese mensaje constitucional oficialista y quisiera preguntarte así de manera general. Si obviamos eso, que obviamente es muy importante porque eso es lo que se está contando actualmente, pero si lo obviamos por un momento, ¿aún así tú consideras que la constitución actual que tenemos es positiva o es la que necesita el Ecuador como tal? Es que derivarlo a ello, sabes, a ver, yo quisiera sí apuntar el tema a que estamos realmente preparados para realizarlo, ¿sabes? O sea, tener todas las problemáticas que nos aquejan mientras estamos esperando a que una constitución nos resuelva. Creo que lo que tenemos podemos utilizarlo a medida de que pueda solventar las problemáticas que hay detrás. O sea, de verdad, problemáticas en el tema de pobreza. O sea, pensar en que nos tiene limitado, ok, algo veía que ustedes en su espacio de Humanamente y todo lo que les funan y todo ese tema, estaba un poco analizando el tema de la libertad para camellar y tal vez, ¿sabes? Hay concordancias que yo también las comparto de una u otra forma, pero digo, ¿cuál es la forma más inmediata para poder hacer las cosas? ¿Por qué no podemos pensar en reformas? En reformas en que una a la sociedad civil, la academia, los espacios y que sean como una perspectiva técnica para resolver pronto los problemas. Una constituyente nos cuesta $200 millones. Y además de ello, la maratón electoral que se viene, porque quizás alguien no lo conocemos o no estamos detallando la medida de lo que esto implica y el gasto de dólares, de millones de dólares que implica, porque primero, vamos a elegir una consulta popular de sí y el no. ¿Qué es? La de esta semana. La de esta semana.
Si gana el sí, el pueblo va a tener la potestad de decidir si los 80 asambleístas, que tendrán 180 días para hacer toda esta cuestión, ¿no? La segunda es escoger a los asambleístas constituyentes, básicamente. Luego de ello, establecen todo lo que está escrito en papel y luego, ¿qué sucede? El pueblo va a decir, ¿saben qué? Estamos de acuerdo con esto. Y luego de ello, Hay una cuarta. elegir autoridades. Y pues seguramente se va a seguir la misma línea con las seccionales para elegir prefectos, alcaldes y de juntas parroquiales. En el portal de CNE se manifiesta que es el gasto por cada elección $91 millones. Ahí Jeremy, como economista seguramente, o caches un poco más, ¿cuánto es el gasto? ¿De verdad estamos preparados para una constituyente cuando tenemos problemas más fuertes? Cuando ir a territorio o lo que la vida a mí me ha brindado, porque también vengo desde ahí. Sé lo que es no tener, sé lo que es, o sea, que la vida le cueste a la gente. Cuando tenemos personas viviendo con $3 al día o menos de $3 al día, ¿de verdad estamos listos para hacerlo? Yo, o sea, netamente digo que no, porque tenemos problemas más urgentes que atender. Si estamos pensando en temas más específicos que la Constitución, porque también se utiliza el discurso de que la Constitución que tenemos es castrochavista y que responde justo como decías, Jeremy, al tema de un proyecto político. Hay especificaciones que no nos estamos dando cuenta que son un poco más... Te hago una pregunta detalles. específica antes de pasar con Jeremy. ¿Tú no crees que la Constitución actual representa o está hecha para un proyecto político? No. Ahora te transfiero la pregunta a ti, pero de otro lado. Tú sí mencionabas eso en tu primera intervención. ¿Tú crees que es un proyecto político? O sea, Y si como puedes, lo dije, ¿cómo? sí. Ajá. O sea, como claramente lo mencioné justamente porque creo que pertenece a un proyecto político, porque si no, gente como tú y yo nos sentiríamos representados con esa constitución y podríamos respaldar ideas con esa constitución. No podemos hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque cosas como simplemente la contratación por hora en nuestra constitución no lo permite. Cosas con las que tú y yo estamos de acuerdo. Ya, si te vas, por ejemplo, a países como Estados Unidos, tú puedes ver que hay gobiernos como pueden ser demócratas o candidatos como Bernie Sanders, que podrían hacer los cambios que quisieran con la Constitución americana, sin problemas. Y así también tienes personas como quizá, nos dirán, el loco Donald Trump, que también puede llevar a cabo su plan de gobierno con la misma Constitución. Y tiene justamente una Constitución que es lo suficientemente amplia para respaldar a gran parte de la población, sea de izquierda, sea de derecha, sin esa problemática de... digamos que del discurso de que es castrochavista, mañana van a hacer una nueva constitución y esa va a ser en cambio neoliberal. Entonces, quiere decir, es una narrativa que en Ecuador llevamos desde que somos república, siempre es la constitución del gobierno que la hizo y no la constitución que representa, digamos, que a los ecuatorianos. Yo creo que esta vez podría ser diferente, y lo digo por el simple hecho de que no veo digamos que el panorama que hemos visto en elecciones anteriores de constitución, en la cual tenías un gran apoyo popular al gobierno de turno. En este caso, por ejemplo, en el correísmo, una amplia mayoría en la constituyente, la gente aprobó la constitución. Yo no veo eso ahorita con Noboa en el sentido de que yo no creo que la constituyente vaya a ser armada 100% por ADN. Yo creo que va a haber un bipartidismo ahí marcado entre la RC y ADN, y eso creo que va a permitir justamente una constitución que no sea ni digamos que el neoliberalismo que posiblemente van a pensar la gente izquierda, que tendrá miedo de que podría ocurrir, ni tampoco creo que sea una constitución digamos que como la que tuvimos en 2008. Ahora, retomando un poco de las cosas que mencionaba anteriormente, disculpa que me olvidé. Daira. Disculpa. Yo no creo que sean argumentos contra la pregunta el hecho de decir que el 3%, que no es mediocre, que puede ser, yo también coincido en algunas cosas del gobierno, y no solo este gobierno, sino los últimos gobiernos que hemos tenido, claramente han sido mediocres en la hora de ejecutar. ¿Eso es un argumento en contra de una nueva constitución? No lo creo. Ahora, el tema es, y la pregunta de fondo sería, ¿esta constitución representa un proyecto, quiero decir, puede representar un proyecto país para ecuatorianos de diferentes líneas políticas? Yo no lo creo, porque representa a ecuatorianos posiblemente que yo creo que han de compartir tu línea, gente pues que, por no decir así, de la Flaxo, de la Central, ecuatorianos, digamos que la gente de izquierda de este país, obviamente se va a sentir muy representada por esa constitución, pero... Por la actual te refieres. Por la actual, claramente. Pero yo no veo eso del otro lado. Y yo creo que ahí el tema es, más allá de que se regresión en derechos, porque yo creo que eso es un miedo que, más allá de, no es un miedo de izquierda, es un miedo de cualquier parte de la población. Es decir, uno tiene que ver que la constitución sea también una manera de bloquear justamente violaciones de derechos que pueden ocurrir por parte del Estado. Y yo creo que esos liberales lo tienen súper claro. El tema es dónde está esa línea en la cual alguien
que quizás no piense exactamente como alguien de izquierda, podría llevar a cabo un modelo de gobierno, digamos que con apertura para flexibilidad laboral, con, digamos, que el tema, lo que pasó, y quizás aquí a ponerle un poquito más de... el tema de la explotación minera, que yo creo que es un tema que más que todo en la sierra tiene un poco más de pertinencia quizá que en la costa, pero yo veo que últimamente se ha puesto muy como que hasta qué punto los derechos de la naturaleza. Yo creo que es una cosa que en la costa quizá tiene una visión muy distinta que en la sierra, y ahí viene otro matiz de la Constitución, y es hasta qué punto el Estado unitario. Ya, yo, por ejemplo, tú sabes que tengo una visión federal del Ecuador, una visión en la cual yo creo que la plurinacionalidad que representa la Constitución de 2008 no va emparejada con un Estado unitario, con un Estado central. Para mí son contradicciones, por ejemplo, en la Constitución actual, porque yo veo que no son las mismas las necesidades de alguien en la sierra o alguien en Baños, por ejemplo, que alguien en Guayaquil o digamos que en Manabí, pero sí tenemos un Estado, entre comillas, plurinacional, que al final solo representa lo que se termina promoviendo desde Quito, con todo respeto a Quito. Me gusta Quito, por cierto, pero eso se toman las decisiones actualmente. Claro. Y ojo, no digo que eso vaya a cambiar en la nueva Constitución tampoco, porque no es una garantía de que lo que yo quiero ocurra en la nueva Constitución. A eso es. Exactamente. Pero lo que quiero decir es, la Constitución actual no creo que sea la que representa a la amplia mayoría de ecuatorianos, ni creo que sea coherente justamente con esta realidad pues, del Estado plurinacional que venimos desde el año 2008. Sí, yo quisiera, no sé, Jorge, ahí, o sea, pero si es coherente hacer un gasto extremadamente, de millones, de cero, poniendo 0, 0, 0, 0, cuando hay cosas que atender, o sea, es la única medida implantar la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, cuando podemos tomar otras iniciativas ciudadanas, cuando las propias instituciones pueden reformar, incluso nosotros como ciudadanía. Saben que tenemos, me parece, si estoy un dato equivocado. Hay que reconocer firmas, pero hay que ser honestos. Pero, ahí en la práctica. incluso tenemos la potestad de poder, de quienes somos representados como en los asambleístas, ¿no? O sea, hay varias medidas que optar. De verdad, yo me voy al tema de, ¿es serio? Estamos en el nivel económico, político, social para implantar ahora una constituyente. ¿Estamos listos con el tipo de... O sea, claro que tú me dices que esto va a ser polarizado, ¿no? Bueno, vamos a tener dos fuerzas políticas, ¿ya? Dos fuerzas hegemónicas que van a derivar el tema de implantar sus ideas y demás. Cuando hemos visto realmente todo lo que hay detrás de la preparación de las organizaciones y movimientos políticos, a eso apelo. No sé si pudiera... Sí, esa es otra de las preguntas que también quiero tocar ya mismo, pero sí. No, solo quisiera responder un poco a ese tema. Va a sonar súper también feo y crudo, pero yo no es que confíe en los asambleístas, ni los actuales, ni los constituyentes, ni ninguna de esas personas, porque yo tampoco creo que ellos hayan sido los que redactaron en 2008. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que el tema con la calidad de asambleístas que tenemos y con la representatividad, porque aquí también nos mencionabas, Daria, del tema de que podemos llevar, digamos, que nuestras preocupaciones, por así decirlo, a nuestros asambleístas que nos representan para hacer estas modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo que eso ocurra, y también yo sí creo que eso es parte de los problemas que tiene la Constitución. Y ojo, no digo esta Constitución, sino todas las que hemos tenido. Yo creo que la Asamblea como sistema en Ecuador no ha funcionado de la manera que representa a los ecuatorianos. Y no digo que en otros países del mundo sea mucho más representativa o que sea perfecta, pero sí creo, por ejemplo, que se puede tratar de modificar el mecanismo por el cual se elige a los asambleístas para que sí pueda ser un poco más representativo. Para mí un problema son los asambleístas nacionales, por ejemplo, te planteo. ¿Por qué? Porque nadie sabe quiénes votó a asambleístas nacionales. Muy difícilmente alguien, quizá un fan de ADN se acordará que en la lista estaba Guzmán, ya, ¿me entiendes? Y quizá el de la RC se acordará que ahí estaba, por así, Pierina en 2021, con suerte. Pero la mayoría de gente que entra por los asambleístas nacionales, yo no veo que la gente se acuerde quiénes son, ni que los hayan votado porque representan. La gente vota por un partido al final. Y yo sí creo que, por ejemplo, podría funcionar mucho más el tema, como otros países, de sistemas en el cual tú tienes asambleístas por distritos, ¿me entiendes? Me invento. Quiero decir, yo no me siento representado tampoco con los asambleístas, por ende, conseguir que ellos me logren escuchar para hacer las modificaciones que yo creo pertinentes en la asamblea, lo veo muy complicado, porque al final ellos se van a deber a su partido correspondiente. O sea, lo digo como una opción. Para mí no es una opción quizá ir al asambleísta, porque ni siquiera estoy afiliado quizá a un partido como para decir que vayan a escuchar. Y aunque estuviese ahí, ¿a cuántos escucharán y cuántas personas tendrán, digamos, que al final una ley aprobada porque logró eso? Por otro lado, tampoco veo, digamos que el tema de las reformas,
en este momento que si bien tú me preguntabas a mí hace un año atrás, yo te decía, sí, el camino es por el tema de las reformas, al menos. Y yo lo veo, quiero decir, se pueden hacer reformas y yo creo que es muy práctico hacer reformas, incluso yo diría es más económico hacer reformas en ese sentido. Y uno podría decir, bueno, es el camino que incluso han seguido otros países. En lugar de cambiar de constitución cada 20 años, han ido por el lado de reformar la constitución que tienen e irla adaptando. Yo en Ecuador veo muy complicado, en el contexto actual, modificar, digamos, que la constitución al nivel de lo que se está esperando, digamos, que al corto plazo. Lo digo esto porque si bien tú podrás decir, ¿sabes qué? Eso es un discurso que se ha metido, el tema de que no se ha dejado hacer las reformas, el gobierno quizás ha sido muy incompetente en hacer las reformas posiblemente, pero la realidad es que han pasado desde el 2008 hasta la actualidad, ¿cuántos años, si no me equivoco, de constitución? Cerca de 20 años, casi 20 años. 18 más o menos. ¿Y cuáles han sido las reformas trascendentales en materia que se han realizado en la Constitución? Quiero decir, justo en estos temas, en temas económicos. Lo digo porque yo entiendo que por un tema de popularidad, por ejemplo, en la época de Lazo se votó el tema del trabajo por hora y la gente dijo que no. ¿Ya? Y yo respeto eso y dije, bueno, la gente dijo que no, bacán. Ahora vamos a una nueva constituyente y capaz que si lo incluyen, o sea, si incluye la constitución por hora, la gente vota así, porque al final, lastimosamente en este país, justamente, así como tampoco confío en los asambleístas, tampoco confío en la gente a la hora de votar. Y la gente termina votando justamente por lo que en ese momento está en boga. O sea, si yo estoy de acuerdo con Noboa en este momento, la gente termina votando por lo que haya propuesto Noboa. Y eso es otro tema que puede jugar un poco en contra de la constituyente, pero yo creo que en este contexto, para mí, Jeremy Usca, creo que sí podría ser positivo el hecho de que una constituyente que se vaya a llevar una constitución vaya a ser mucho más abierta o menos cerrada, por así decirlo, con ideas de izquierda que la constitución que tenemos en este momento. Pero ¿sabes qué? Me parece curioso que también existió otra consulta popular en la época de Daniel Noboa y justamente también se preguntó sobre el contrato por horas. Y eso sí me sorprendió, porque mi lectura un poco también este tipo de democracias directas, no, es que las personas votan todo sí o votan todo no. En cambio, en esa consulta particular, no recuerdo específicamente cuántas preguntas eran, pero la mayoría fue sí y en 2 votaron que no, que era el trabajo por horas y el arbitraje internacional. No estoy seguro si hay una más, pero eso un poco también me dio a entender que al menos en esa consulta popular las personas o pensaron bien las preguntas o tenían quizás otro tipo de discurso marcado hacia ciertas otras... O no estaban de acuerdo. O sea, yo sí creo que la gente en Ecuador no estaba de acuerdo una gran parte del país no estaba de acuerdo con el contrato por hora y por eso votaron que no a la pregunta del contrato por hora. O sea, eso no... Yo no creo que haya sido un tema de que la gente se dejó engañar. Yo creo que la gente votó que no porque quizá... Sí, quizá hubo un desconocimiento porque yo escuché mucha gente que apoyó que estaba en contra del contrato por hora que decía es que me va a perjudicar y le preguntaba si tiene trabajo o no, están en negro, pero pensaban que les iba a afectar la contratación por hora. Entonces sí hubo mucho desconocimiento, pero también hay un tema de fondo y es que la gente, una gran parte de la población no está de acuerdo quizá con esas ideas. Ahora, lo que yo sí creo es esa clase de temas, por ejemplo, el contrato por hora, que son un poco más polémicos, quiero decirlo, porque quizás... Muy populares. Sí, pero quiero decir polémicos porque igual, ¿con cuánto lo perdió? Creo que ha ido reduciendo la brecha. Fue como el 50 y pico. Yo no creo que eso para mí, por ejemplo, justifica que hay una parte de la población, en cambio, que sí estuviese dispuesta a hacerlo, que sí estaba a favor de eso. Ya, entonces yo creo que la Constitución sí debería, o creería yo, que sí debería, digamos, que tener ese margen para la gente que quiere ir por ese lado. Ahora, ¿hasta qué punto una nueva Constitución me garantiza eso? Es que, volvemos al punto, yo no creo que me lo garantice, pero sí creo que en este momento, con el panorama actual, sería necesario al menos plantearlo. Y si me preguntas a mí, yo no es que me vaya a lanzar de asamblea constituyente, pero sí he visto mucha gente que yo creo que podría llevar a cabo esas reformas en la constituyente, que no veo, por ejemplo, una asamblea nacional haciendo esas modificaciones, que ni siquiera se podría hacer, tendría que pasar por una votación. Exactamente. Yo en ese caso trato de agrupar lo que mencionan y creo que se me vienen 2 ideas a la mente. La primera es tratar de separar el proceso constituyente actual, que es básicamente las elecciones en las que nos vamos, el contexto ecuatoriano, lo que está sucediendo con el gobierno, ese proceso constituyente actual, separarlo un poco de una posibilidad de una nueva constitución, porque creo que hay personas que pueden estar a favor o en contra de una nueva constitución, pero también pueden estar a favor o en contra, viceversa, del proceso constituyente, por razones por las que tú mencionas, porque quizás no es el buen momento, porque se va a gastar mucho dinero, porque ¿qué me garantiza que esto de aquí me ayuda en temas de seguridad además? Y entiendo también que al menos, Jeremy, consideras que esto puede ser una oportunidad, que al menos
si esa constitución es algo mejor que la anterior, ya es, entre comillas, una ganancia. Ya es un punto de partida diferente. Y Daria, entiendo yo que incluso alejando el tema del proceso constituyente de un lado, igual hay cosas que tú quisieras que el Ecuador siga manteniendo por cómo está construida en su marco institucional, hablando de la Constitución como tal, porque crees beneficioso muchas de las cosas que están en la Constitución, en esa Carta Magna actual. O sea, ya como ya bien les mencionaba, el rotundo no es precisamente por ello. Además, tenemos la falta de voluntad política. Esto digo porque tenemos una mayoría en asamblea, tiene una mayoría en asamblea Daniel Noboa, que tranquilamente pudiera hacer cualquier reforma si le diera la voluntad, si le diera la gana de hacerlo. Se pudiera modificar en cualquier instancia lo que se propone o lo que a él pensaría que le haría bien al país si hubiera esta cuestión. O sea que tenemos, lo único que él ahora no puede tocar es la Corte Constitucional. Ok, pero tenemos otros espacios. ¿Qué medidas más rápidas y óptimas podemos trabajarla para resolver las problemáticas que existen? Por eso digo que no estamos en una temporalidad adecuada para poder implantar esta idea. Quizás a futuro, quizás con otras formas no con dos fuerzas hegemónicas que se están implantando. Ojo, que no digo que soy correísta ni que soy novoísta, no, estoy mirándolo desde otra perspectiva, precisamente por ello. O sea, antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Antes de pasar a las otras preguntas que tenemos en la consulta, sí quiero tratar de al menos sintetizar todo. Y en tu caso particular, Daira, ¿qué te gustaría mantener de la nueva constitución actual? Y también, ¿qué te gustaría que en Ecuador se haga en la actualidad? ¿Qué te gustaría ver ya? Si me dices que un poco la crítica va hacia el proceso constituyente actual y todos los millones que tenemos que gastar y demás, ¿qué te gustaría ver? ¿Y qué te gustaría, por ejemplo, que mejor se invierta eso de dinero que estamos hablando en el fondo electoral? sí, o sea, en todas las aristas, que esa asignación, o sea, es que suena súper utópico y qué triste que pueda sonarse así. Que toda la asignación y el gasto público se invierta en política pública que sea integral, que sea, que de verdad sea óptima, que sea adecuada, que mire todas las aristas necesarias, que exista voluntad política, que exista responsabilidad, que de verdad quien nos gobierna se preocupe por otros. O sea, a veces nos encerramos tanto en el privilegio en el que vivimos que no conocemos cuál es la realidad de otros. Y esto lo digo porque precisamente, si vuelvo a recalcar y demás, o sea, vengo desde allá, vengo desde esa misma realidad. Entonces ahora que tengo y la vida me ha dado la oportunidad de estar en otros espacios y poder hacer algo más por otros, porque quizás puedo tener mayor privilegio de una u otra forma. Entonces, pensar en cómo quienes nos representan y a quienes elegimos, porque el Ecuador eligió que sea Daniel Noboa, que tenga esa voluntad y esa corresponsabilidad con el país, con el pueblo, que no somos una burla, que no es burla, el pueblo no es una burla. Y precisamente eso, ¿saben? Hay bastantes cosas por las que trabajar, por las que hacer, pero estamos ocupados en el tener poder político, porque ya económico quizás se lo tiene, pero quizás sea ello. O sea, he visitado sectores, de verdad, que en cada lugar que la vida me da la oportunidad de ir, observo, miro, analizo desde mi privilegio y digo, hay mucho por hacer. Entonces, yo creo que lo que se tiene, tomemos lo que se tiene en esta Constitución, derechos de la naturaleza, y que somos el ejemplo del primer país y demás, que conocerá la gente que nos escucha y conocerán ustedes que somos el primer país en aplicarlo y demás. Lo que tenemos ahora, podemos utilizarlo. ¿Qué podemos hacer más allá de...? Creo que por ahí. Y en una hipotética victoria del sí, y voy a poner un caso un poco pesimista, obviamente para ti, pero en una hipotética victoria del sí, ¿qué te gustaría que se mantenga en una, nuevamente, hipotética no constitución? Porque también falta todo un proceso y hay que ver si la gente
decide estar a favor de lo que se escribe. ¿Qué te gustaría mantener? O sea, más que mantener, a ver, yo me quisiera derivar esto a que si el pueblo democráticamente decide que sí, que necesitamos una nueva constitución, que además Daniel Noboa decía que sea con menos artículos, que después les revelo lo que voy a decir, o sea, primero denme el título, luego hago mi tesis, que es de verdad, por eso digo, no estamos en condiciones para hacerlo. Pero bueno, si el pueblo dice que sí, y el pueblo decide, a mí me gustaría mucho, y quizás lo comparta con varias personas, y que podemos esto construirlo de manera colectiva, que la sociedad civil, que la academia, que profesionales con compromiso con el país puedan involucrarse en todo esto y levantarlo, pues. O sea, mantener este mismo ideal, estas mismas formas de poder construir un mejor país, así suena muy cliché de que hay que el país, más desarrollo, más de esto, más... Pero pensarlo desde allí, quizás, mantener esa construcción de, si es que ya el pueblo lo decide, o sea, acumular a todos los actores para poder tratar de sentarnos en una mesa y conversar, sí, hacer un diálogo. Y yo me metí en una hipotética nueva constitución. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué me gustaría ver? Me gustaría ver, para mí, una constitución mucho menos restrictiva, sobre todo en materia económica. Ya, yo creo que uno de los problemas del Ecuador frente a sus vecinos es justamente el hecho de que a la hora de, digamos que, administrar la parte económica, ya casi que la receta viene dada por la Constitución, desde si se permite o no qué tipo de contrataciones, hasta una serie de cosas, por ejemplo, bueno, esta última se la ha hecho culpa un poco más a Lenin, el tema, solo para mencionar el tema de tener dos juntas, por ejemplo, monetarias. Una serie de cosas que yo creo que no solo que no han funcionado en Ecuador, sino que son ya absurdos tener y que mantenemos. Retomando un poco lo que decía Daira, respecto al gasto y sobre la pertinencia de una nueva constitución en este momento, yo lo que sí considero importante mencionar es que, claro, si decimos qué se puede hacer con esos 200 millones, que al final uno podría decir, bueno, sirven para hacer hospitales, podrían servir para otras cosas. Yo creo que si logramos una nueva constitución, que sí, digamos que nos cueste los 200 millones, pero conseguimos, digamos que abrir un poco el margen en materia económica para que se pueda, digamos que conseguir más empleo y más inversión, yo estaría de acuerdo. ¿Con qué cosas, por ejemplo, hemos votado y hemos estado, digamos que de acuerdo como ecuatorianos y se han perdido muchos más millones y hemos perdido incluso más oportunidades con el tema, por ejemplo, del Yasuní y TT? Y lo menciono porque al final fue una consulta que también costó más o menos una cantidad considerable, porque es una consulta nacional, y que al final lo único que consiguió fue que no solo que perdéramos la oportunidad de extraer recursos, que eran 16.000 millones que se podían usar en inversión también para hospitales, también para educación, también para sacar gente de la pobreza, también y para sacar mucha más gente de la pobreza que 200 millones para una nueva constitución. Y encima con la oportunidad de una nueva constitución que nos puede permitir abrirnos en materia económica. Ahora, adicional de mencionar eso, ya lo hago justamente porque creo que es un poco... No lo digo por ti, pero lo digo por muchos actores, en este caso, la hipocresía de el tema de, es que la Constitución cuesta muchísimo dinero, pero cuando tuvieron que votar, por ejemplo, 16.000 millones a la basura, simplemente por un tema, al final, ideológico, porque las instalaciones ya estaban hechas, por ejemplo, en el ITT, y al final gastar 2.000 millones adicionales para desmontar, que ni siquiera estamos gastando, porque al final, claramente, era inviable hacerlo, tenemos que realizarlo, ahí sí, los mismos grupos no se quejaban de eso. Es decir, por un lado dicen, 200 millones es hartísimo, pero 2.000 millones a la basura y 16.000 millones en pérdidas a largo plazo, pues eso no importa porque eso no era para educación, eso no era para eso. Ahí sí los recursos del Estado al final se despilfarran, pero cuando son 200 millones, eso sí era para justamente hacer inversión, para hacer hospitales y para todo esto. Y ahora, con respecto a las posibilidades de una nueva constitución, yo sí veo el ejemplo de Perú, el ejemplo de Chile, y lo menciono justamente porque en el caso de ambos países, uno podría decir, bueno, pero ellos sí tuvieron un fuerte cambio constitucional de manera, yo diría, violenta, claramente no es el que Ecuador quiere, por ejemplo, el caso de la dictadura de Pinochet, el caso de, digamos que Perú con Fujimori, pero al final lo que consiste es un país que a pesar de la inestabilidad política que tienes, por ejemplo, en Perú, tienes una economía que funciona, digamos, que sin la necesidad de que la parte política interfiera. En cambio, en Ecuador no pudimos un simple apagón mantenerlo porque al final... hasta para eso tenías que hacer un poco de reformas, porque incluso ahí tenías que... Incluso la reforma que hicieron para permitir un poco más de inversión en los sectores estratégicos estaba limitada la inversión, no me acuerdo cuántos millones, pero... Es mínima. Era hasta un absurdo porque nadie quería invertir justamente una cantidad tan pequeña, cuando, imagínate, y eso ya era un avance con respecto a que no se podía invertir prácticamente en los sectores estratégicos, sino era casi que convenio del gobierno.
Ya sin contar cómo el gobierno hace la planificación en los sectores estratégicos, que si no estás en la planificación, ya prácticamente no entraste. Entonces, toda esa clase de cosas en un país normal no ocurren. En un país normal, al imponer la inversión y haces la inversión en materia energética, en casi que cualquier recurso que hoy llamamos estratégicos. Pero en Perú y Chile no los tienes así. Y mira cómo, sin tener derechos de la naturaleza y ser primer mundo en derechos de la naturaleza, puedes tener gente con menos pobreza, gente con... En Chile hay menos pobreza que en Ecuador, por más que acá se burle un poco el tema. Y en Perú han sacado millones de personas de la pobreza desde los años 90, sacando más gente de la pobreza que Ecuador, con una constitución garantista en derechos y todo este tema. Y en materia de la naturaleza, si bien ellos no son el top 1 en materia obviamente de derechos de la naturaleza, y nosotros sí, en cambio la diferencia es que acá nosotros estamos pasando la fatal, los humanos, mientras que en Perú y Chile van sacando gente de la pobreza sistemáticamente año a año, a pesar de que siguen siendo países que no podemos decir son el primer mundo, pero están haciéndolo mucho más rápido que Ecuador, gracias a un marco, digamos que constitucional que sí lo permite. Ok, con eso quiero igual trasladarme a otras de las preguntas que tenemos en la consulta popular. Específicamente quiero irme a la pregunta sobre financiamiento público a partidos políticos. Para tener un poco de contexto, en la actualidad en Ecuador se financia públicamente a partidos políticos a través de dos formas: a través del Fondo Partidario Permanente y a través del Fondo Electoral. La pregunta que vamos a tener que responder el día domingo se basa específicamente en el Fondo Partidario Permanente, que es ese fondo destinado para que los partidos políticos mantengan un poco su estructura, pero sobre todo destinado a la formación de nuevos perfiles dentro de cada uno de esos partidos, ¿no? Entonces, Ecuador va a enfrentar este dilema de ver si creen apropiado quitarle financiamiento público justamente a ese fondo partidario permanente, a ese fondo de formación y ese fondo de un poco sostenibilidad, entre comillas, de los partidos políticos de Ecuador. ¿Qué piensan sobre la eliminación del fondo público a los partidos políticos? Así como tú lo dices, Jorge, es demasiado claro. Pero eso no es la narrativa que se está utilizando para formar a la gente. A la gente, al pueblo ecuatoriano, le están diciendo que se va a quitar todo el financiamiento a los partidos políticos. Y esa es la narrativa que se está utilizando. Y hay que hacer una precisión. El financiamiento, lo que tú precisamente dijiste, el financiamiento del Estado a los partidos políticos, primero hay que aclarar, no nació con la Constitución del 2008. Esto nació y viene del regreso a la democracia en 1978, con quienes estuvieron o formaron parte de este proceso y que la ciudadanía lo aprobó en referéndum, ¿no? Vale aclarar cómo nació todo este proceso. Como contexto en general. Ajá, como contexto general. Entonces, como les menciono, esta narrativa de que, le vamos a quitar todo el financiamiento a los partidos políticos, no se ha leído específicamente lo que dice en el anexo. La consulta popular se plantea en que si estamos de acuerdo, ¿no?, con que se elimine la obligación de dar este recurso. Y lo que dice el artículo 110 de la Constitución es precisamente que los partidos políticos recibirán esta asignación, ¿no? Entonces, ¿cuál es en el fondo la cuestión de lo que se manifiesta en este artículo? Se les va a quitar el fondo para la capacitación, para la investigación, incluso para el financiamiento en la institución, ¿no?, que sean los gastos y lo que se generen dentro de los partidos políticos. Se va a quitar el financiamiento para que los propios partidos y movimientos puedan capacitarse, puedan tener una organización más adecuada, puedan fomentar publicaciones, investigación y todo lo que les menciono. Este fondo se recibe anualmente y está prohibido usarse para otra destinación que no sea la campaña. O al menos eso dice la ley, ¿no? Ajá, lo que se destina. Pero es precisamente el artículo 110, o sea, no se dice lo que hay en el artículo 115, lo que hablamos de que esta asignación existe para el tema de la campaña electoral y demás. Ahora hay que hacer el análisis más allá o sea, si la ciudadanía cree que esta pregunta eliminará todo el financiamiento, no es así, esto es algo equivocado. No se está tocando lo que les digo, el artículo 115 de la Constitución, y la pregunta sobre el financiamiento político no soluciona nada. No va a solucionar nada. Lo que es necesario trabajar acá es mirar desde otra perspectiva y decir que hay que fortalecer, hay que hacer un control
fiscalización o demás y fortalecer a la institución encargada de esto, que es el Consejo Nacional Electoral, el CNE, para que esos fondos públicos no se desvíen a otro espacio, porque ya hemos tenido antecedentes, ¿no? El expresidente Lucio Gutiérrez, que mal desvió esos fondos para otras cosas súper extrañas que la conocerán. Entonces, precisamente, ¿qué ocurre con ello? O sea, la narrativa ahí, lo que hay que puntualizar es que si queremos atacar el problema realmente de fondo, es fortalecer las organizaciones políticas, no generando más problema, porque si quitamos el dinero estatal, estamos sujetos a que ese dinero y no exista el control público. En la consulta popular se plantea que si estamos de acuerdo con que se elimine el gasto, la obligación del Estado, asignar los recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas. Lo necesario y lo puntual es que vayamos al anexo. Y exclusivamente lo que nos piden acá es modificar el artículo 110 de la Constitución. Así como tú le explicaste, Jorge, es brillante, que la gente debe conocerlo. Lo que nos están vendiendo, la idea es que se va a quitar todo financiamiento a los partidos políticos y movimientos porque la gente está cansada, cabreada. La gente está cansada, de verdad. Ambas cosas. Por ser más diplomático, la gente está cansada. Entonces, esta narrativa que utilizan es para decir, bueno, yo creo que también es una pregunta seductora para llegar al final, la Asamblea Constituyente. Claro, que es la última. Ajá. Entonces, bueno, no hemos leído el anexo que nos dice precisamente que los partidos recibirán asignaciones que están sujetas a control. Entonces, ¿cuál es el fondo realmente? ¿Cuál es el problema de fondo? Es que este presupuesto que van a quitar es para capacitar a las personas de las organizaciones y movimientos políticos para temas de publicaciones, para capacitarlos de verdad, para tener gente que esté preparada y para el presupuesto también para el tema institucional. En ese punto, si me permites, ¿por qué para ti es importante seguir manteniendo justamente ese fondo, ¿no? Para, como me mencionas, para la formación y demás. ¿Por qué crees que es importante, sobre todo, que se financie públicamente esos aspectos? Es que el problema no es o quitar el financiamiento. El problema de fondo es que existe dentro de las organizaciones la falta de control. Por eso es que ese dinero destinado es malversado, o sea, está siendo utilizado para otras cosas que no son los fines pertinentes. Y por eso, y el claro ejemplo de eso, es que tenemos asambleístas que tenemos ahora que no tienen la capacitación pertinente, el liderazgo y la preparación que se necesita para subir un cargo de esos. Entonces, la problemática, más allá de le quitamos o no le quitamos, el problema de fondo es que necesitamos que la institución se ponga la camiseta y trabaje, y que exista controles y mecanismos precisamente para que no existan estas derivaciones y demás, porque no les van a quitar el fondo de verdad a los ecuatorianos. Vamos a seguir pagando las campañas de todos. ¿Y por qué no quitamos? ¿Y por qué no se analizó? ¿Y por qué Daniel Noboa y su equipo no analizó el tema del artículo 115 de la Constitución, que también habla de eso? ¿Por qué precisamente? O sea, ¿hay algo detrás de ello? ¿Será que porque este dinero es para las campañas en los medios de comunicación y demás? A ellos no les vamos a quitar ese presupuesto y demás. Entonces, bueno, como para cerrar, otro de los ejemplos que me gustaría topar es que existen países del primer mundo, como Alemania, que estaba ahí leyendo un poco en medio digital de DW, que hablaba sobre los partidos políticos en este país son financiados con fondos públicos también. Bueno, claro que también tienen asignación de cuotas de afiliación, donaciones de empresas y particulares. Si es que queremos tomar en caso ejemplos de otros países y demás, que pueden ser otras realidades y demás. Pero llevándolo desde allí, o sea, lo que les digo, si queremos atacar el problema de fondo, es precisamente mirar cómo fortalecer estas cuestiones. Creo y estoy convencida que si quitamos este fondo partidario permanente, a mí me hace pensar que al presidente Noboa no le interesa la preparación de las personas que quieren iniciar en los procesos políticos, que quieren en los liderazgos políticos y representar a la ciudadanía. Y creo que la organización política de ADN es un claro ejemplo de ello. Por eso tenemos asambleístas como Domi y Serrano que rayan y que dibujan y demás en situaciones tan importantes para el país. Un claro ejemplo de ello. Entonces, llevarles a cuestionar y repensar
cómo quitar lo peligroso que es quitar el financiamiento de los partidos políticos y precisamente cuál es todo lo que hay detrás. Es importante que leamos los anexos, porque también ahí se miran otras cosas y otras cosas que criticar. Jeremy, en tu caso, ¿qué piensas sobre el financiamiento público de los partidos políticos? Bueno, tú ya sabes lo que pienso, o sea, estoy completamente en contra de ese financiamiento y si me preguntas a mí, yo le diría a la gente cuál ha sido el efecto práctico de ese financiamiento en la calidad de asambleístas. No lo hemos visto, y no solo que no lo hemos visto, sino que ahí, bueno, aquí sí es la pregunta un poco retórica de al presidente si no le interesa el tema de la preparación. El tema, y real, y hago una culpa un poco sobre la ciudadanía, al final, la gente no le ha importado la preparación tampoco, porque la gente puso a Dominic Serrano, y me dio mucha vergüenza no solo Dominic Serrano, sino una cantidad de asambleístas que tenemos de diferentes partidos políticos, desde la RC hasta DN, podría nombrar casi todos los partidos, y creo que la mayoría dan vergüenza, y no creo que eso, que el problema sea netamente que no les den dinero para prepararse. Ya, al final, hay dos problemas ahí. Uno, que la gente vota a personas con ese nivel de preparación, y dos, ya yendo un poco al tema de los partidos, ¿qué es la preparación política que hacen los partidos por lo general? Hacen un webinar en el cual se mete el líder del partido y no sé, ahí está, por citar un partido, ya sabes, algunos, ya voy a mencionar ya, digamos que el PSC. Se conectan ahí con Nebot y todo el mundo, wow, la foto que estuvo Nebot en el webinar, les dijo un poco de cosas. Los cautivó. Ya, los cautivó. Esa fue la preparación política más fuerte que han tenido en la historia. Y de ahí quizá traigan a alguien afuera para que les hable de un tema de coyuntura nacional. Punto. Yo no creo que esos millones de dólares terminen con una utilidad práctica ya en la vida real. Y con respecto a... Haciendo un poco la conexión con la pregunta anterior del tema de la constituyente, hace un rato vimos la preocupación que teníamos sobre que esos recursos se destinen justamente a la ciudadanía, a sacar gente de la pobreza, al tema de educación, pero acá decimos, bueno, es que acá incluso hay que gastar más, porque ya no solo hay que gastar en darles ese dinero a los partidos políticos, sino que ¿cuánto además, se gasta, Jeremy, en este tema? O sea, tú conocerás, o sea, bueno, haciendo esta ahorita narrativa. no. O sea, porque sabes que el presupuesto no... se asigna el 0.01% de presupuesto. ¿Sabes cuánto significa eso? Es nada a comparación. Claro. ¿Cuánto es? ¿Tienes el dato? No, pero aunque no tenga el dato, igual yo creo que es válido lo que está diciendo. Es decir, prácticamente... porque estás haciendo como la Claro. comparativa No, de... sí, y creo que es válido en este caso. El tema es que mi argumento para estar en contra de no es el tema de que se gaste mucho o poco dinero. El tema es que yo no creo que se tenga que desperdiciar ni un céntimo en personas que literalmente tienen la capacidad en muchos casos, pero al final deciden simplemente... Los asambleístas que tenemos no es que son gente de escasos recursos, son gente que ha tenido recursos y que encima no se han preparado. Y que los partidos no son partidos que no han tenido recursos, sino que son partidos que, aparte de recursos públicos, tienen recursos y no los han utilizado en la preparación. Ya, entonces, y yo creo que encima destinar, porque lo que nos dice es como digamos que solución es gastemos más ahora, pero en cambio en controlar los que se dediquen a ese dinero. Yo creo que sería desperdiciar aún más plata a la basura, ya en personas que no solo que no se quieren preparar, sino que reciben votos de personas que dicen no me interesa que no te prepares. Y adicional de eso, es decir, tenemos que financiar eso cuando son recursos que, como tú mismo decías en la pregunta anterior, se podían destinar a otras cosas. Quizá no sea mucho o no sea poco, pero al final lo importante es que esos recursos, como tú mencionas, puedan ir, y sobre todo cuando al final la contrapartida de eso es dárselo a personas que, como mucho, lo mejor que logran es desviarlo y beneficiarse ellos. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, digamos, hacer un webinar ahí con alguien de afuera. Es que perdón Jorge, el problema es que vamos a seguir pagando. No es que, Jeremy, no es que vamos a dejar de pagar porque el artículo 110 nada más está como anexo ahí. Vamos a seguir pagando, se vote sí o no. Entonces, el problema de fondo, ¿cuál es? Es que ese dinero que de verdad... Todo esto, o sea, es necesario que todo el recurso y el gasto público se ocupe en lo que necesariamente lo que necesitamos, ¿no? Valga la redundancia además. Pero vamos a seguir pagando. Entonces, ¿a qué jugamos aquí? O sea, nos seducen con el tema de que se va a reducir el presupuesto para los partidos políticos. Pero más abajo en el artículo 115, que no lo hemos leído, ¿qué dice? Vamos a seguir pagando. Entonces... ¿cuál es el juego que se maneja ahí? O sea, la buena intención del presidente que es, decir a la gente, convencerle y demás, pero ¿qué hay detrás de ello? Aunque solo añadiendo algo ahí, porque quiero decir que sí es un hecho, el hecho de que se gasta más en esa parte del fondo permanente que lo que se destinan, que en realidad las campañas. En las campañas lo que hacen es que se le hacen las bandas a las radios, por así decirlo, porque al final solo se gasta en eso, ¿ya? Y que sí, que también hay corrupción en ese tema, y que por mí si le quitáramos los dos fondos. El tema es que, bueno, le quitan uno... Si yo quería que le quiten los dos y le quitan uno, bueno, igual estoy de acuerdo con que le quiten uno, ¿me entiendes? Y yo creo que la ciudadanía que está en contra del financiamiento de los partidos políticos dice, bueno,
se queda con el sabor agridulce, obviamente, de que no le quiten todo el financiamiento. Pero si les pueden quitar una parte del financiamiento, yo estoy de acuerdo que se lo quiten. Y yo creo que mucha gente está de acuerdo con que se les quite incluso esa parte de financiamiento público que aún quedará. Y ahora vamos con otras las preguntas, que justamente tiene que ver con la reducción asambleísta, ¿no? Prácticamente se busca reducir casi que la asamblea actual a la mitad en pro de, entre comillas, una eficiencia. También se menciona ese nuevo método de asignación de escaños que está en la parte de anexos. De lo que recuerdo, básicamente hay como 11 provincias que van a dejar de tener, o en teoría, al aprobarse esta pregunta, van a tener solamente un representante por provincia, más de 11, y hay las demás, igual, todas van a reducir su número, pero van a ser 11 aquellas las que solo tengan uno por provincia. Entonces, también hay ese argumento en contra de estás quitando representatividad a diferentes provincias en general. ¿Cómo ves tú el tema de reducción de asambleístas? A ver, haciendo también una comparativa, si en la problemática es que tenemos bastantes asambleístas y demás, que es lo que también se utiliza como para cautivar. Yo creo que hay que puntualizar también en que todas de estas preguntas forman parte de una seducción para llegar al final de lo que es la Asamblea Constituyente. En América Latina, en Chile, que era uno de los ejemplos que tú ponías, Jeremy, existe 155 diputados, 50 senadores, y la ciudadanía de Chile, el 63% está de acuerdo. Bicameral. Está de acuerdo, o sea, tiene la aprobación de que sean tantos y tales asambleístas. Bueno, lo que hay que puntualizar acá es que vamos a tener bastantes problemáticas en cuanto a representatividad. ¿Por qué? Provincias que tengan menor cantidad de... A ver, solo habría representatividad en la provincia de Pichincha, Guayas y Manabí. Las demás provincias tendrán un asambleísta por sus provincias. Eso quiere decir que dentro de sus provincias tendremos competitividad de dos fuerzas dentro de una provincia y solamente podrá ser una. Entonces yo creo que la problemática va más allá en analizar de cómo solamente una fuerza va a poder participar, va a poder formar parte de, y solamente van a tener menor representatividad. O sea, creo que la problemática mayor es pensar cómo las minorías no van a ser representadas y solamente uno se va a disputar para formar parte de. Entonces, a mí me gustaría mucho escuchar cuál es el argumento de Jeremy con respecto a eso. Yo lo derivo más allá de pensar en la problemática mayor de que reduzcamos asambleístas y demás, sino de verdad cuál va a ser la representatividad de las necesidades del pueblo. Más allá de que no sirvan los asambleístas de ahorita o tal, el discurso que se utilice, que estoy de acuerdo en algunas cosas, que hay personas que no están capacitadas para estar ahí, pero todo el poder hegemónico se va a reducir a lo que las provincias más grandes dicten y que no son lo que las necesidades que las demás provincias puedan proveer también, puedan tener. Si puedo responder. Por favor. Yo iba a decir que yo entiendo que el problema de la representatividad, y yo menciono esto porque para mí el problema no es que si hay muchos o pocos asambleístas. Esto lo digo porque, claro, sale el ejemplo de Chile. Y te puedo decir, claro, yo no tendría ningún problema con que incluso haya más asambleístas. El tema es el tema de la representatividad, claramente. Y para mí, yo creo que en este momento no veo representatividad por parte de los asambleístas hacia las provincias, ya indistintamente de la cantidad que haya. Es decir, aunque metas 5 asambleístas en una provincia pequeña, no veo que eso vaya a aumentar de ninguna manera la representatividad, porque no veo que los asambleístas se deban a las provincias a las que son, digamos, de las que vienen electos, sino a los partidos políticos. Yo no creo que vaya a cambiar, y ese miedo de que se va a acabar con la representatividad de las minorías, yo no lo veo, porque al final no veo a las minorías representadas en la Asamblea Nacional, ni en esta asamblea, ni en la anterior, ni en ninguna de las que hemos tenido. ¿Ya? ¿Y qué es lo que al final termina ocurriendo? Terminan debiéndose a los partidos políticos. Y pongo un ejemplo, yo me acuerdo todavía una de las quejas que yo tenía cuando, digamos, no creo quién estaba de gobierno, pero el punto es que el plan anual de inversión, casi la mitad de ese año había sido destinado a Pichincha. Y decía, ¿cómo es posible que tengamos no sé cuántos asambleístas por la provincia de Guayas y ninguno no siquiera le haya dado importancia al tema? Y luego vamos a hablar de las provincias, digamos que más pequeñas. ¿Qué asambleístas de esas provincias que vienen a representar terminan llevando proyectos de ley para beneficiar justamente a sus provincias? Porque no hay ni siquiera una conexión entre el rol del asambleísta y lo que termina pudiendo, digamos que haciendo con su provincia.
al final lo que termina ocurriendo es que van en campaña prometiendo un poco de cosas que no pueden hacer los asambleístas, ¿ya? Y cuando llegan al poder, obviamente no solo que no pueden hacer eso, sino que ni siquiera piensan en digamos que en sus provincias. Y además de que no las piensan ni siquiera, saben que no tienen por qué pensarlas porque al final la gente cuando los vaya a votar ni siquiera se acuerda quiénes eran. No va a tener ninguna responsabilidad por el hecho de no haber pensado en su provincia. Entonces, yo no creo que el hecho de que haya menos de esas personas, digamos que, como tú mencionas también, vagas, etcétera, no creo que vaya a cambiar en algo la representatividad del país. Ahora, el problema de fondo, y como tú lo mencionas, y ahí sí estoy de acuerdo, es que al final tienes, digamos que, a las fuerzas, digamos que lo que digan ciertas provincias, y por último, más que ese, el tema de lo que digan ciertos partidos. Ya vas a tener, obviamente, digamos que ADN y al correísmo, que es la realidad. Lo que vas a tener en este momento es que la próxima asamblea va a ser ADN y el correísmo. Ya, al final, esos asambleístas, sean que vengan de Chimborazo, sea que vengan de Bolívar, sea que vengan de Guayas, ¿van a votar diferente por ser de Bolívar, Chimborazo o Guayas? No, la realidad es que terminan votando lo que les diga Daniel Noboa en Carondelet o los que le diga Rafael Correa de Bélgica. No termina cambiando eso. Eso va a seguir siendo así, vengan más asambleístas de Pastaza o vengan más asambleístas de Guayas. Van a terminar votando lo que les digan desde Carondelet o los que les digan desde Bélgica. Jeremy, Daira, me gustaría, antes de terminar nuestra conversación, que ustedes pudieran darle un mensaje brevemente a nuestra audiencia sobre la postura que han mantenido antes de esta conversación. Bueno, para cerrar, de verdad agradecerles también. Creo que estos procesos y estos espacios son muy ayudan a construir una crítica a quienes nos escuchan, más allá de la funa que hemos de recibir seguramente, pero de verdad a quienes puedan y quienes nos escuchen, llevar la reflexión mucho más allá de eso. Yo, para finalizar, yo sí quisiera decir que el Ecuador no necesita una consulta popular ni una asamblea constituyente, necesita que nos devuelvan la esperanza, que mientras se gastan millones en papeletas, hay familias que no tienen para comer, hay mujeres que están haciendo filas en los hospitales que no tienen insumos, jóvenes que no encuentran empleo y barrios que viven con miedo, cantones, provincias que viven violencia y que la palabra paz no existe, y que no se trata de cambiar la Constitución, se trata de cumplirla y cumplir lo que hay, con lo que tenemos. Porque la vida digna no se escribe en papel, se garantiza con hechos. Más allá, quisiera mencionar que no nos distraigan, o sea, que no nos crean ignorantes a quienes están en el gobierno de turno, que no nos den estas promesas vacías o maquilladas, porque hoy el pueblo, estoy segura de que no va a pedir una constituyente, que pide un gobierno que escuche, que cumpla, que cuide la vida. Porque mientras ellos están pensando en el poder, nosotros estamos pensando en sobrevivir. Y por eso yo digo que no en la consulta popular y que no una asamblea constituyente. Y espero que puedan reflexionarlo también ustedes. Jeremy. Yo me quedo con una frase justamente que mencionó Daria, creo que fue la última frase que mencionaste respecto a que no se escribe en papel. La vida digna no se escribe en papel. Sino en hechos. Me encantó la frase. Y justamente yendo por ese lado, es que yo creo que votar que no, ya en esta pregunta, lo que mencionaba Daria, no soluciona ninguno de los temas que Daria mencionó. O sea, no creo que lo soluciona. Yo creo que la gente tiene que votar no pensando en, es que si la consulta va a ser un desperdicio de dinero, porque al final los papeles ya están impresos. La realidad es que los papeles ya están impresos. El tema aquí real es, ¿está usted de acuerdo con las preguntas, sí o no? Y yo digo, la gente, si estás de acuerdo con que tener bases extranjeras es una herramienta para luchar contra el narcotráfico, si estás de acuerdo, tienes que votar que sí. Si estás en contra, pues en el caso de Daria, pues supongo que no. Si consideras que los asambleístas, digamos que no te representan, porque al final no se están representando, ¿ya? Entonces, y piensas que no te es indiferente si hay más o menos, y piensas, sabes que ese dinero mejor que lo gasten en mí, entonces también vota sí. Si estás de acuerdo, si piensas que los partidos políticos no sirven para nada y crees que ese dinero se está echando a la basura, también puedes votar que sí, porque votar que no te va a recuperar el dinero de la consulta. Y si tú consideras que esta constitución ha sido un problema político que al final ha terminado llevando a cabo únicamente el plan económico de un partido, no te sientes representado por la Constitución, también pues invitaría a esa gente a votar que sí a la consulta, indistintamente de cuánto se va a gastar en la consulta popular, porque ya está impreso el papel. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por este espacio. Creo que es muy importante tener este tipo de conversaciones, sobre todo para acercar primero esos temas políticos a la ciudadanía. Creo yo que crear ese puente siempre va a ser importante y sobre todo para fomentar la participación ciudadana, para que podamos todos entender que los problemas políticos, económicos, sociales no son algo que sucede o se soluciona solamente en un palacio, en Carondelet, en una asamblea, en tal lugar, sino son cosas que vivimos día a día, que nos competen y que al menos debería producirnos cierta curiosidad, entender un poquito más, independientemente de cuál puede ser nuestra conclusión final al respecto, que eso ya se lo dejo a ustedes.
que cada uno pueda reflexionar su voto y que, por supuesto, vote de acuerdo a lo que quiera, a lo que le gusta, a lo que considera que puede ser mejor. Y eso está bien. Siempre que venga esa intención sincera, genuina, creo que vamos por el camino correcto, independientemente de cuál sea la resolución final. Les quedo muy agradecidos. Gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, a Daria por estar aquí. La verdad es que me gustó mucho la interacción en este espacio. Vamos a ver si repetimos este formato en algún momento. Gracias. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.